Después de que me negara a darle mi herencia a mi marido, él me invitó a una reunión familiar. Cuando llegué, tenían abogados listos para obligarme a firmar los papeles. Pero en el momento en que me entregaron los documentos, sonreí y dije, qué curioso, yo también traje a alguien. Después de que me negué a darle mi herencia a mi marido, él me invitó a una reunión familiar. Cuando llegué, tenían abogados listos para obligarme a firmar. Pero en el momento en que me entregaron los papeles, sonreí y dije, qué curioso, yo también traje a alguien. La llamada telefónica llegó a las 6:47 de la mañana un martes por la mañana, sacudiéndome del sueño con su urgencia estridente. La voz del señor Harrison se escuchaba entrecortada a través del receptor, formal, pero teñida de algo que no podía identificar, simpatía mezclada con incredulidad. Sr. Claire Whitmore, leyó. Llamo con respecto a la lectura del testamento de su abuelo. Ha habido, bueno, digamos que hay algunos acontecimientos inesperados. ¿Puede estar en mi oficina a las 10 de esta mañana? Me senté en la cama, con el corazón todavía apesadumbrado por el funeral del abuelo Edward, hacía solo 3 días. El olor a lirios del servicio parecía persistir en mi cabello, un recordatorio constante del hombre que me había criado después de que mis padres murieran en aquel accidente de coche, cuando yo tenía 12 años. Colin se movió a mi lado, su brazo extendiéndose por el espacio vacío donde yo había estado acostada. ¿Qué pasa?, murmuró, su voz densa por el sueño. El abogado quiere verme por el testamento del abuelo, susurré, mientras ya balanceaba mis piernas fuera de la cama. Algo en el tono del señor Harrison me revolvió el estómago, con una mezcla de anticipación y pavor. Antes de continuar, quiero agradecerles por unirse a mí para compartir estas historias que importan. Si creen que las mujeres merecen independencia financiera y protección contra la manipulación, por favor, consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. 2 horas más tarde, me encontré sentada en la oficina con paneles de caoba que olía a libros viejos y cuero, frente a un documento que lo cambiaría todo. El señor Harrison se aclaró la garganta nerviosamente, ajustándose las gafas de montura de alambre mientras leía las palabras que parecían resonar en el silencio repentino. A mi querida nieta, Claire Elizabeth Whitmore, le dejo toda mi herencia, incluyendo todas las propiedades, inversiones y activos líquidos, por un total aproximado de $2.4 millones. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Había esperado quizás un pequeño recuerdo, tal vez el viejo reloj de bolsillo que siempre llevaba. ¿Pero todo? ¿La extensa casa victoriana en Maple Street, donde pasé mi adolescencia? ¿La ferretería que había estado en nuestra familia durante 3 generaciones? ¿La cartera de inversiones que había construido durante décadas de planificación cuidadosa? Todo era mío. No entiendo, tartamudeé, mis manos temblando mientras tomaba el grueso sobremarcado con mi nombre y la distintiva letra de mi abuelo. ¿Qué pasa con mis primos? ¿Los hijos del tío Richard? Seguramente quiso dividirlo entre la familia. El señor Harrison negó con la cabeza gravemente. Su abuelo fue muy específico, Claire. Actualizó este testamento hace 6 meses, y puedo asegurarle que estaba en completo uso de sus facultades mentales. También hay una carta personal para usted. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. La escritura familiar de mi abuelo llenaba el papel de color crema, cada palabra cuidadosamente elegida, de la manera que siempre había hecho que sus cuentos para dormir fueran tan mágicos. Mi querida Claire, si estás leyendo esto, entonces finalmente he ido a unirme a tu abuela en lo que venga después. No llores por mí, cariño. He vivido una vida plena, y conocerte ha sido mi mayor alegría. Te dejo todo porque eres la única que siempre vio más allá del dinero. Cuando tenías 16 años y te ofrecí comprarte un coche, preguntaste si podíamos arreglar el viejo Ford del garaje en su lugar, porque tenía carácter e historias que contar. Cuando tus primos venían e inmediatamente empezaban a calcular lo que podrían heredar, tú te sentabas conmigo en el columpio del porche y me preguntabas sobre mi infancia, sobre el jardín de tu abuela, sobre los sueños que había abandonado para construir esta fortuna. Tienes un buen corazón, Claire, pero me preocupa ese marido tuyo. He observado cómo sus ojos se iluminan cuando piensa en dinero, cómo dirige las conversaciones hacia mis negocios e inversiones. Ten cuidado con quién confías este regalo, mi querida. No todos los que dicen amarte, te aman por las razones correctas.
Haz que esta herencia valga la pena. Construye algo hermoso con ella, y recuerda, no le debes nada a nadie, digan lo que digan. Oh, mi amor, abuelo Edward. Presioné la carta contra mi pecho, las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras el peso total de sus palabras se asentaba sobre mí. Él había visto algo que yo, demasiado confiada, no había reconocido. El recuerdo del comportamiento de Colin en las reuniones familiares, de repente, adquirió un matiz diferente, la forma en que se reía un poco demasiado fuerte de los chistes del abuelo, como se ofrecía a ayudar con el trabajo de jardinería siempre que pudiera haber una conversación sobre testamentos o planificación patrimonial. El viaje a casa se sintió irreal, como moverme a través de un sueño donde todo parecía igual, pero se sentía fundamentalmente diferente. Seguía mirando el cheque certificado en mi bolso, los números casi demasiado grandes para comprender, 2.4 millones de dólares. Era más dinero del que jamás había imaginado tener, más de lo que Colin y yo ganábamos combinados en 5 años de matrimonio. Colin me esperaba en la cocina cuando entré por la puerta, su portátil abierto sobre la encimera de granito que habíamos ahorrado durante meses para pagar. Levantó la vista expectante, con esa sonrisa de niño de la que me había enamorado hacía 7 años, extendiéndose por su rostro. Entonces, ¿qué te dejó el viejo? Apuesto a que es esa colección de joyas antiguas. Las perlas de tu abuela siempre te quedaban preciosas. Dejé mi bolso con cuidado, estudiando su expresión. Había algo ansioso en sus ojos, un brillo que me recordaba incómodamente las advertencias del abuelo. En realidad, me lo dejó todo, Colin. Toda la herencia. La taza de café se le escapó de los dedos, estrellándose contra el suelo de baldosas en una explosión de cerámica y líquido oscuro. Por un momento, solo me miró, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera procesar las palabras. Todo, susurró, y escuché algo en su voz que nunca antes había notado. Cálculo mezclado con emoción. ¿Te refieres a la casa, el negocio, las inversiones? Todo. Me agaché para recoger los trozos más grandes de la taza rota, necesitando hacer algo con mis manos. El señor Harrison dijo que en total vale unos 2.4 millones de dólares. La risa de Colin resonó por la cocina, brillante y ligeramente maniática. Claire, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Estamos listos para toda la vida. Podemos pagar la hipoteca, comprar esa cabaña de la que siempre hemos hablado, quizás empezar ese negocio de consultoría con el que he estado soñando. Esto lo cambia todo. Pero mientras lo miraba desde donde estaba arrodillada en el suelo, rodeada de fragmentos de cerámica rota, todo lo que podía pensar era en la carta del abuelo, ardiendo como una marca en mi bolso. La forma en que la mente de Colin había saltado inmediatamente a nosotros y nuestros planes, me produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con el café derramado que empapaba mis jeans. Algo fundamental había cambiado en ese momento, aunque no comprendería el alcance total hasta mucho más tarde. La herencia no solo había cambiado mi situación financiera, había revelado verdades sobre mi matrimonio que había sido demasiado confiada, demasiado enamorada, o quizás demasiado asustada para ver. Mientras Colin seguía hablando emocionado sobre oportunidades de inversión y empresas conjuntas, su voz desvaneciéndose en un ruido de fondo, me di cuenta de que el mayor regalo del abuelo no era el dinero en absoluto. Era la claridad para finalmente ver al hombre con el que me había casado, por lo que realmente era. El mensaje de texto llegó un jueves por la tarde, mientras yo reorganizaba el estudio del abuelo, tratando de entender décadas de documentos financieros y cartas personales. El nombre de Colin apareció en la pantalla de mi teléfono. Mamá está preparando la cena del domingo. Reunión familiar a las 2 de la tarde. No llegues tarde. Algo en el tono se sentía mal. Colin nunca usaba puntos en sus mensajes, y ciertamente nunca se refería a las cenas informales de su madre como reuniones familiares. Pero después de una semana de conversaciones cada vez más tensas sobre la herencia, conversaciones que siempre terminaban conmigo diciendo que necesitaba más tiempo para pensar, supuse que tal vez estaba tratando de arreglar las cosas con una tarde familiar normal. Debí haber confiado en mis instintos. El domingo llegó con un cielo inusualmente gris, el tipo de clima que hace que todo se sienta pesado y ominoso. Había pasado la mañana en la tumba del abuelo, contándole sobre la extraña tensión que se había asentado sobre mi matrimonio, como una niebla que no podía navegar. Las rosas que había colocado en su lápida parecían asentir con la suave brisa, como si estuviera escuchando, advirtiéndome que tuviera cuidado.
Colin se había ido temprano esa mañana, diciendo que necesitaba ayudar a su madre a preparar. Pero cuando llegué al familiar camino de entrada de la modesta casa tipo rancho donde él había crecido, noté varios coches que no reconocí. Un elegante sedán negro estaba al lado de la camioneta de Evan, y detrás, un BMW plateado que definitivamente no pertenecía a nadie de la familia de Colin. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar, y la sonrisa de Colin parecía demasiado tensa en su rostro. Claire, justo a tiempo. Todos están aquí. Todos. Entré, notando de inmediato que la calidez habitual de la casa de su madre se sentía diferente. La sala de estar había sido reorganizada, las sillas dispuestas en círculo alrededor de la mesa de café, como si fuera una especie de intervención. Colin, ¿qué está pasando? Su madre, Sandra, salió de la cocina con una expresión forzada, secándose las manos en un paño de cocina. Oh, cariño, los chicos pensaron que sería bueno tener ayuda con todo ese papeleo que heredaste. Ya sabes lo confusos que pueden ser los documentos legales. Fue entonces cuando los vi, dos hombres con trajes caros sentados en el sofá como si fueran los dueños del lugar, con maletines abiertos y documentos extendidos sobre la mesa de café en pilas limpias y organizadas. El hermano de Colin, Evan, estaba cerca de la ventana, evitando el contacto visual, su habitual sonrisa fácil reemplazada por algo que parecía casi de disculpa. Claire, te presento a Robert Rees y James Morrison, dijo Colin, su voz adquiriendo un tono que nunca antes había escuchado, autoritario, casi imponente. Ellos se especializan en gestión patrimonial y optimización de herencias. Pensé que podrían ayudarnos a encontrar la mejor manera de manejar la herencia del abuelo Edward. La palabra nosotros me golpeó como una bofetada. Miré alrededor de la habitación, comprendiendo la escena con creciente claridad. Esto no era una cena familiar, era una emboscada. No recuerdo haber pedido ayuda, dije con cuidado, mi voz más firme de lo que me sentía. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero años de ver al abuelo negociar tratos comerciales me habían enseñado a nunca mostrar debilidad cuando estaba acorralada. Robert Rees se puso de pie, extendiendo la mano con un encanto practicado. Señora Reed, su marido ha explicado la complejidad de la herencia. Estamos aquí simplemente para agilizar el proceso, para facilitarles las cosas a ambos. La gestión patrimonial puede ser abrumadora para alguien sin experiencia. La condescendencia en su voz me puso los pelos de punta. Le estreché la mano brevemente, notando cómo su agarre se demoró un momento demasiado, como su sonrisa nunca llegó a sus ojos. No eran amigos de la familia ofreciendo ayuda, eran tiburones que Colin había traído para rodearme. Hemos preparado algunos documentos que establecerán un fideicomiso conjunto, añadió James Morrison, señalando los papeles extendidos sobre la mesa. Es realmente el enfoque más sensato para parejas casadas. Transparencia total, toma de decisiones compartida, beneficios fiscales óptimos. Me acerqué a la mesa de café, escaneando los documentos. Incluso sin mis gafas de lectura, pude ver suficiente jerga legal para entender lo que realmente estaban pidiendo: transferencia de activos, control conjunto, opciones de liquidez inmediata. Querían que les cediera el control de la herencia del abuelo a un fideicomiso que Colin CEO gestionaría. Esto es muy considerado, dije lentamente, recogiendo uno de los documentos. Pero aún no he tenido tiempo de revisar todo con mi propio abogado. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. La mandíbula de Colin se tensó, y vi a Evan moverse incómodamente cerca de la ventana. Sandra había desaparecido de nuevo en la cocina, claramente no queriendo participar en lo que estaba a punto de ocurrir. Claire, no necesitamos complicar esto, dijo Colin, su voz con un tono que solo había escuchado una vez antes, durante nuestra peor pelea hace 3 años, cuando cuestioné un gran retiro de nuestra cuenta de ahorros. Estos señores han manejado cientos de propiedades. ¿Saben lo que están haciendo? Estoy segura de que sí, respondí, volviendo a dejar el documento. Pero el abuelo me dejó la herencia específicamente a mí. Creo que le debo a su memoria asegurarme de entender cada detalle antes de tomar cualquier decisión. Robert Rees intercambió una mirada con Colin que me revolvió el estómago. Había algo calculador en esa mirada, algo que sugería que esta conversación había sido ensayada. Señora Reed, dijo Rees, su tono volviéndose más insistente. El tiempo es un factor aquí. Condiciones del mercado, implicaciones fiscales, el retraso puede ser costoso.
Su marido simplemente está buscando lo mejor para sus intereses. Nuestros mejores intereses, corrigió Colin, y ahí estaba, la verdad al descubierto. Esto no era para ayudarme a administrar una herencia, se trataba de que Colin pusiera sus manos en dinero que nunca le había estado destinado. Miré de nuevo alrededor de la habitación, viendo todo con claridad cristalina, los muebles dispuestos, los documentos profesionales, la forma en que todos estaban posicionados como si estuvieran acorralando a una presa. Incluso Evan, que siempre había sido amable conmigo, no podía mirarme a los ojos. Pero Colin había cometido un error crucial, me había subestimado. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, fingiendo mirar la hora. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón en buscar ayuda profesional para esto. El rostro de Colin se iluminó, pensando que había ganado. Sabía que ibas a entrar en razón. Sonreí, sintiendo una oleada de satisfacción mientras me movía hacia la puerta principal. Por eso le pedí a mi abogada que pasara. Debe estar aquí en cualquier momento. La sangre se le fue a la cara a Colin. ¿Tu abogada? Deborah Lane, dije, abriendo la puerta como si fuera una señal. Ella se especializa en protección de herencias y prevención de fraudes. Qué curioso, ella tenía algunas ideas muy interesantes sobre los maridos que intentan manipular a sus esposas para que firmen bienes heredados. Deborah entró por la puerta, su cabello plateado perfectamente peinado, su presencia imponiendo respeto inmediato. A sus 62 años, se había forjado una reputación como una de las abogadas de herencias más formidables del estado, y sus agudos ojos azules no se perdieron nada al recorrer la habitación. Buenas tardes a todos, dijo agradablemente, aunque su tono transmitía una autoridad inconfundible. Espero no interrumpir nada importante. El silencio que siguió fue ensordecedor. La confianza de Colin se resquebrajó como el hielo bajo presión, y de repente se veía exactamente como lo que era, un hombre atrapado en medio de la traición a la confianza de su esposa, a plena luz del día. Mientras la presencia de Deborah llenaba la sala de Sandra como un campo de fuerza de autoridad legal, mi mente comenzó a retroceder a 7 años de matrimonio, conectando puntos que había sido demasiado confiada, o quizás demasiado asustada, para ver. La confrontación que se desarrollaba ante mí no era solo sobre la herencia, era la culminación de un patrón con el que había estado viviendo tanto tiempo que se había vuelto mi normalidad. De pie allí, observando cómo el rostro de Colin pasaba por el shock, la ira y la desesperación, de repente recordé nuestra cena de tercer aniversario en Romanos. Me había emocionado sorprenderlo con la noticia de que me habían ascendido en la empresa de marketing, con un aumento salarial del 15%. Pero en lugar de celebrar, Colin inmediatamente había empezado a calcular qué podríamos hacer con el dinero extra. Es el momento perfecto, cariño, había dicho, cortando su bistec sin siquiera felicitarme primero. He estado viendo esta oportunidad de inversión, minería de criptomonedas. Podríamos usar tu aumento como capital inicial. Cuando dudé, sugiriendo que deberíamos discutir las decisiones financieras importantes juntos, su sonrisa vaciló por un momento. Claire, sabes que soy mejor con los números que tú. Confía en mí en esto. Esa frase, confía en mí, se había convertido en su respuesta predeterminada cada vez que yo cuestionaba algo financiero, y de alguna manera me había hecho creer que cuestionarlo significaba que yo no creía en nosotros. El recuerdo de esa conversación se sentía diferente ahora, contaminado por la comprensión de que Colin nunca había visto mi éxito como algo para celebrar, sino como otro recurso que gestionar, tal como estaba tratando de gestionar la herencia del abuelo. SRARE. La voz de Deborah me trajo de vuelta al presente. Quizás deberíamos revisar estos documentos que estos señores han preparado. La observé mientras se movía hacia la mesa de café con la precisión de una cirujana, sus ojos experimentados escaneando los papeles que los abogados contratados de Colin habían tendido como una trampa. Pero mientras leía, mi mente continuó su doloroso viaje a través de la arqueología de mi matrimonio. Estaban las vacaciones en México que habían aparecido en el extracto de nuestra tarjeta de crédito, un cargo de $4,000 que descubrí mientras pagaba las facturas. Cuando confronté a Colin al respecto, él se rió, diciendo que era una sorpresa que había estado planeando durante meses. Siempre estás estresada por el trabajo, había dicho, atrayéndome a sus brazos con esa sonrisa juvenil que solía hacerme temblar las rodillas. Pensé que nos vendría bien pasar un tiempo juntos. ¿No quieres pasar tiempo con tu marido? La culpa en esa pregunta había sido magistral.
¿Cómo podría molestarme por un gesto romántico? ¿Cómo podría quejarme de que mi marido quisiera llevarme de vacaciones de ensueño? Pero yo nunca había acordado gastar ese dinero, estábamos ahorrando para el pago inicial de una casa, y esos $4.000 habían borrado meses de cuidadosa planificación presupuestaria. Peor aún fue el incidente del BMW de hace 2 años. Había llegado a casa del trabajo para encontrar un reluciente sedán plateado en nuestra entrada, Colin apoyado en él con las llaves colgando de su dedo como si hubiera ganado la lotería. ¡Sorpresa!, había gritado, su entusiasmo contagioso. Nos compré un coche. Nos había rodeado el vehículo, notando el interior impecable, el paquete tecnológico, el sistema de sonido premium. Colin, ya tenemos un coche, y definitivamente no tenemos dinero para un BMW. Es un arrendamiento, había explicado, como si eso lo hiciera todo razonable, y está a tu nombre porque tu puntaje de crédito es más alto. Los pagos son totalmente manejables. ¿Manejables para quién?, me había preguntado, pero no lo había dicho en voz alta. En cambio, me había encontrado inventando excusas de por qué necesitábamos un coche de lujo, por qué tenía sentido estirar nuestro presupuesto, porque la felicidad de Colin valía el estrés financiero que me mantenía despierta por la noche. Pero el incidente de las criptomonedas había sido la peor traición de todas, aunque no la había reconocido como tal en ese momento. El abuelo nos había dado $8.000 para reparaciones del techo después de una temporada de tormentas particularmente mala. El dinero venía con instrucciones explícitas: asegúrate de arreglar bien esas tejas, Claire. No quiero que tú y Colin tengan problemas de humedad. Supuse que Colin llamaría a la compañía de techado de la que habíamos obtenido presupuestos. En cambio, depositó el cheque y me dijo que había encontrado una mejor oportunidad de inversión. Las criptomonedas son el futuro, Claire, me había dicho durante la cena, sus ojos brillando con el fervor de un converso. Mi amigo Jake ganó 30.000 en 6 meses. Si metemos 4.000 en Bitcoin ahora, podríamos duplicarlo para Navidad. ¿Pero qué pasa con el techo? Usaremos las ganancias para arreglar el techo y aún nos quedará dinero. Es un ganar-ganar. El techo nunca se arregló ese año. La inversión en criptomonedas se había desplomado en 2 meses, llevándose consigo la mitad del regalo del abuelo. Terminamos parchando las peores goteras con lonas y oraciones, esperando hasta la primavera siguiente, cuando discretamente usé mi dinero extra para contratar a los contratistas. El abuelo nunca preguntó directamente sobre el techo, pero lo había sorprendido mirando al techo durante su última visita, sus manos curtidas trazando manchas de agua que no deberían haber estado allí. La decepción en sus ojos había calado más hondo que cualquier discusión. Claire. La voz de Débora interrumpió mi espiral de recuerdos. Estos documentos son bastante interesantes. Señor Rees, ¿podría explicar la sección sobre los derechos de liquidación inmediata? Mientras los abogados comenzaban una tensa discusión sobre terminología legal y responsabilidades fiduciarias, me encontré recordando las notas de voz que descubrí en el teléfono de Colin la semana pasada. Estaba buscando el número de teléfono de un restaurante en sus llamadas recientes cuando accidentalmente abrí su aplicación de notas de voz. Decenas de grabaciones de meses atrás, Colin hablando consigo mismo sobre estrategias de inversión y optimización de activos. Pero la que me heló la sangre fue de solo 3 días después del funeral del abuelo. Una vez que Claire firme el papeleo del fideicomiso, tendré el control conjunto, había susurrado su voz al teléfono. Jake cree que podemos vender la propiedad en 6 meses si le ponemos el precio correcto. Solo la colección de antigüedades del viejo debería valer 6 cifras. Había estado planeando esto antes de que el abuelo fuera enterrado. Mientras yo estaba de luto, eligiendo flores y escribiendo obituarios, Colin había estado calculando ganancias y tramando cómo monetizar mi herencia. La comprensión de que había estado casada con un depredador financiero durante 7 años debería haberme devastado. En cambio, de pie en esa sala, rodeada de la evidencia de su traición, sentí algo que no había experimentado en años: claridad. Cada discusión en la que me había hecho sentir irrazonable por querer transparencia, cada compra que había aparecido sin discusión, cada vez que desestimaba mis preocupaciones como no entender de finanzas, cada instancia en la que mi éxito había sido reformulado como nuestra oportunidad, todo había sido parte de un patrón sistemático de control que había sido demasiado confiada para reconocer. Pero ahora, con Débora desmantelando su trampa cuidadosamente tendida y los abogados contratados por Colin cada vez más incómodos, finalmente entendí lo que el abuelo había visto y tratado de advertirme.
La herencia no había revelado la verdadera naturaleza de Colin, simplemente le había dado un objetivo más grande al que apuntar. La claridad que se había cristalizado en mi mente durante los últimos minutos se transformó en algo mucho más poderoso, un enfoque estratégico. Mientras los abogados contratados por Colin barajaban sus documentos e intercambiaban miradas cada vez más nerviosas, metí la mano en mi portafolio de cuero, el mismo que había llevado a importantes presentaciones de clientes durante años, y saqué una carpeta de manila, gruesa con pruebas que había estado reuniendo discretamente durante la última semana. Débora, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas, creo que a estos señores les podría interesar revisar alguna documentación adicional antes de que procedamos. Coloqué la carpeta en la mesa de café junto a sus papeles cuidadosamente arreglados, observando cómo el rostro de Colin palidecía. Él conocía esa carpeta. La había visto en mi escritorio en casa, incluso me había preguntado casualmente al respecto hacía 2 días. Le dije que eran cosas del trabajo, investigación de clientes, en cierto modo, no había sido una mentira. ¿Qué es eso?, preguntó Robert Rees, su compostura profesional decayendo ligeramente mientras Débora abría la carpeta con la precisión deliberada de alguien que sabía exactamente lo que estaba viendo. Evidencia, respondí simplemente, sacando el primer documento, un extracto bancario que había impreso de nuestra cuenta conjunta. Esto muestra un patrón de transacciones no autorizadas que abarcan los últimos 3 años, reservas de vacaciones, arrendamientos de coches de lujo, inversiones en criptomonedas, todo hecho sin mi conocimiento o consentimiento, utilizando fondos que estaban destinados a propósitos específicos. El hermano de Colin, Evan, se había alejado de la ventana, su incomodidad evidente al darse cuenta de que estaba presenciando algo mucho más serio que una simple discusión sobre una herencia. Sandra había desaparecido por completo, probablemente escondiéndose en su habitación hasta que terminara esta pesadilla. Claire, esas no fueron no autorizadas, dijo Colin rápidamente, su voz adoptando el mismo tono persuasivo que había usado durante años para hacerme dudar de mis propios recuerdos. Discutimos todas esas decisiones. Estuviste en cada conversación. Saqué mi teléfono, abriendo la aplicación de notas de voz con un timín teatral. En realidad, Colin, es interesante que menciones nuestras conversaciones. Últimamente he estado grabando algunas de ellas. La sangre se le fue de la cara tan rápidamente que pensé que se desmayaría. ¿Tú, qué? Martes por la noche, dije, dándole al play a la grabación más incriminatoria. Estuviste hablando por teléfono con Jake mientras creías que yo estaba dormida. La voz de Colin llenó la habitación, pequeña pero inconfundiblemente clara. Una vez que ella firme, venderemos la propiedad en 6 meses. La colección de antigüedades del viejo probablemente valga más que la casa misma. Jake cree que si nos movemos rápido, podemos liquidarlo todo antes de que ella tenga tiempo de ponerse sentimental al respecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. James Morrison cerró su maletín, calculando claramente si su tarifa valía las complicaciones legales que estaban a punto de desencadenarse. Robert Rees se aclaró la garganta nerviosamente, encontrando de repente sus caros zapatos fascinantes. Eso está sacado de contexto, balbuceó Colin, pero su habitual confianza se había evaporado por completo. Solo estaba discutiendo opciones hipotéticamente. Todo asesor financiero explora diferentes escenarios. Débora sonrió, el tipo de sonrisa que probablemente había intimidado a innumerables abogados oponentes durante sus décadas de práctica. Señor Reed, ¿afirma ser un asesor financiero licenciado? Porque no veo ninguna credencial listada en su verificación de antecedentes. ¿Verificación de antecedentes? La voz de Colin se quebró ligeramente. Oh, sí, continuó Débora suavemente, sacando un documento grueso. Claire me contrató para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre cualquier posible conflicto de intereses con respecto a esta herencia. Muy inteligente de su parte, considerando lo que descubrimos. Vi la nuez de Adán de Colin subir y bajar mientras tragaba saliva, dándose cuenta de que mientras él había estado tramando en mi contra, yo había estado construyendo un caso contra él. La alumna finalmente había superado al maestro, solo que yo nunca había querido esta educación en particular. Esto es acoso, dijo débilmente, pero la pelea ya se estaba agotando en él. No, respondí, metiendo la mano en la carpeta de nuevo, esto es transparencia. Algo que quizás recuerdes de nuestros votos matrimoniales, la parte sobre la honestidad y la confianza. Saqué la copia notariada de la carta del abuelo, la que me había estado quemando un agujero en el corazón desde el día en que la recibí.
Creo que todos deberían escuchar lo que mi abuelo realmente pensaba sobre esta situación. Aclarándome la garganta, leí en voz alta la sección que más importaba: te dejo todo a ti, Claire, porque eres la única que siempre vio más allá del dinero. Me preocupa ese marido tuyo. He observado cómo sus ojos se iluminan cuando piensa en dinero, cómo dirige las conversaciones hacia mis negocios e inversiones. Ten cuidado con quién confías este regalo, mi querida. Las palabras flotaron en el aire como un juicio de ultratumba. Colin intentó interrumpir, pero yo seguí leyendo. Claire es la única en quien confío para usar esta herencia sabiamente, para construir algo significativo en lugar de simplemente consumir. Tiene un buen corazón, pero también tiene la fuerza para proteger lo que importa cuando llegue el momento. El viejo estaba confundido, dijo Colin desesperadamente, elevando la voz. Estaba medicado, probablemente no sabía lo que decía. No se pueden basar decisiones legales en los desvaríos de alguien que no pensaba con claridad. Fue entonces cuando Débora asestó el golpe de gracia. Sacó un expediente médico, completo con membrete oficial y firmas de médicos. En realidad, señor Reed, estos son los registros médicos de su abuelo político de sus últimos 6 meses. La doctora Patricia Williams realizó evaluaciones cognitivas completas hasta 2 semanas antes de su muerte. Sus facultades mentales no solo estaban intactas, eran excepcionales para un hombre de su edad. Se dirigió a una página específica, leyendo las notas del médico. El paciente demuestra una memoria aguda, un razonamiento claro y un excelente juicio. No hay signos de deterioro cognitivo o confusión relacionada con la medicación. Se recomienda continuar viviendo de forma independiente sin restricciones en la toma de decisiones legales. Los registros médicos golpearon a Colin como un golpe físico. Su última y desesperada defensa, alegando que el abuelo no era competente, se había desmoronado en polvo. Robert Rees y James Morrison ya estaban empacando sus documentos. Sus instintos profesionales les decían que se distanciaran de lo que claramente se estaba convirtiendo en un desastre legal. Señores, Débora se dirigió a los abogados con profesionalidad glacial. Confío en que entienden que cualquier intento de coaccionar a la señora Reed para que firme documentos transfiriendo activos heredados podría constituir fraude, influencia indebida y, potencialmente, conspiración criminal. Asumo que querrán retirarse de este asunto de inmediato para evitar cualquier complicación ética con sus respectivas asociaciones de abogados. No podían empacar lo suficientemente rápido. Los papeles desaparecieron en los maletines, las tarjetas de presentación se guardaron discretamente, y en cuestión de minutos, los 2 hombres que habían llegado listos para ayudar a Colin a robar mi herencia, estaban poniendo excusas educadas sobre tener otras citas. Esto no ha terminado, dijo Colin, pero su voz carecía de convicción. Era un hombre que veía cómo su plan cuidadosamente construido se derrumbaba en tiempo real, dándose cuenta de que la esposa que había subestimado lo había superado por completo. Tienes razón, asentí, levantándome y volviendo a guardar mis pruebas en la carpeta. No ha terminado. Pero lo que suceda a continuación depende enteramente de cuán honesto estés dispuesto a ser sobre lo que ya me has quitado. Por primera vez en 7 años de matrimonio, Colin no tuvo respuesta, ni encanto, ni manipulación, ni forma de torcer la conversación a su favor. Había caído en su propia trampa, y ahora estaba descubriendo cuánto había aprendido a defenderse su supuestamente ingenua esposa. El viaje en coche desde la casa de Sandra se sintió como emerger de debajo del agua, cada milla poniendo distancia entre yo y 7 años de manipulación asfixiante. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que mis nudillos se habían puesto blancos, pero por primera vez en meses, pude respirar profundamente sin sentir que algo me oprimía el pecho. Luna me esperaba cuando llegué a casa, su cola de Golden Retriever moviéndose frenéticamente, como si pudiera sentir el cambio sísmico que acababa de ocurrir en nuestras vidas. Enterré mi rostro en su suave pelaje, dejando que el familiar consuelo de su amor incondicional me invadiera mientras intentaba procesar lo que vendría después. La casa se sentía diferente ahora, no como un hogar, sino como un museo de mentiras en el que había vivido sin darme cuenta. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada recuerdo compartido, de repente, parecía contaminado por el conocimiento de lo que Colin realmente había estado pensando todos estos años: las encimeras de granito que él insistió que necesitábamos, el televisor de gran tamaño que compró sin consultarme, la colección de vinos que comenzó con dinero que yo pensé que iba a ser para ahorros de jubilación. Todo ello se sentía como evidencia de una vida que me habían engañado para construir. No podía quedarme aquí, ni esta noche, quizás nunca. Para el martes por la mañana,
Había encontrado un apartamento tipo estudio amueblado en el otro lado de la ciudad, pequeño, limpio y completamente mío. La anciana casera, la señora Chin, no hizo preguntas cuando pagué 6 meses por adelantado en efectivo y expliqué que necesitaría mudarme de inmediato. Simplemente me entregó las llaves y dijo, a veces todos necesitamos un nuevo comienzo, cariño. Luna se adaptó a nuestro nuevo espacio más rápido que yo, reclamando el lugar soleado junto a la ventana como su nueva ubicación favorita para la siesta. Verla adaptarse con tanta simple satisfacción me recordó que la felicidad no requería metros cuadrados ni encimeras de granito, requería paz, algo que no me había dado cuenta de que me faltaba hasta que la encontré de nuevo. El primer mensaje de texto de Colin llegó a las 6:23 de la mañana del miércoles. Claire, necesitamos hablar. Todo esto es un gran malentendido. Lo borré sin responder. Los mensajes seguían llegando durante toda la semana, cada uno una obra maestra de manipulación disfrazada de remordimiento. Sé que he cometido errores, pero podemos superarlo juntos. Estás tirando 7 años por dinero. ¿Es eso realmente lo que quieres? Te amo. No cuenta eso para nada. El último me hizo reír, un sonido amargo y hueco que resonó en mi pequeño estudio. Pero lo que Colin sentía por mí nunca había sido amor, había sido posesión, control, la satisfacción de tener a alguien a quien podía moldear para sus propósitos. El amor verdadero no conspira a puerta cerrada ni intenta robar a la persona que dices querer. El jueves llegaron flores a mi oficina, un enorme arreglo de rosas blancas que mi asistente, Janet, empujó con las cejas arqueadas y una curiosidad apenas disimulada. La tarjeta decía, lo siento. Déjame arreglar esto. ¿Admirador secreto?, preguntó Janet, pero yo ya estaba dejando el ramo en el cubo de basura junto a mi escritorio. Algo así, respondí, volviendo a mi pantalla de ordenador. El gesto simbólico se sintió sorprendentemente liberador. La ofensiva de encanto de Colin aterrizó exactamente donde le correspondía. El gran gesto del viernes fue Colin mismo, parado en el estacionamiento mientras yo salía del trabajo, sosteniendo otro ramo y luciendo su expresión más arrepentida. Claramente había estado esperando un rato, probablemente calculando su llegada para atraparme en mi momento más vulnerable después de un largo día. Claire. Por favor, gritó mientras me acercaba a mi coche. Hablemos. Eso es todo lo que pido. Me detuve, estudiando al hombre con el que había estado casada durante 7 años. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por el conocimiento de que su máscara finalmente se había caído por completo. ¿Qué podrías decir que marcara alguna diferencia? Cometí errores, dijo, acercándose. Pero estamos casados. Eso tiene que significar algo. Podemos ir a terapia, superar esto juntos. Cambiaré, lo prometo. La palabra cambiar casi me hizo reír de nuevo. Colin, intentaste robar mi herencia. Trajiste abogados para intimidarme y hacerme firmar el último regalo de mi abuelo. Has estado manipulando nuestras finanzas durante años sin mi conocimiento. Esto no se trata de cometer errores, se trata de quién eres fundamentalmente. Pero te amo, dijo, y por un momento, casi creí que pensaba que eso era verdad. No, respondí en voz baja, abriendo la puerta de mi coche. Amas lo que yo podía proporcionarte. Hay una diferencia. Ese fin de semana, me senté en mi pequeño estudio con los papeles de divorcio extendidos sobre la diminuta mesa de comedor, la cabeza de Luna apoyada en mis pies mientras leía cada página con atención. Débora había sido exhaustiva, cada activo protegido, cada posible reclamación anticipada. Cuando llegué a la sección sobre diferencias irreconciliables, me detuve, el bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma. Las lágrimas vinieron entonces, pero no por las razones que esperaba. No estaba llorando porque mi matrimonio había terminado, estaba llorando porque me había tomado tanto tiempo darme cuenta de que nunca había existido realmente en primer lugar. Lo que estaba de luto no era Colin, sino los 7 años que había pasado creyendo en un amor que había sido arte escénico desde el principio. Firmé los papeles con mano firme y luego llamé a Débora para programar su presentación a primera hora del lunes por la mañana. La semana siguiente, hice algo que habría horrorizado a mi antiguo yo. Usé $50.000 de la herencia del abuelo para establecer la beca de mejora del hogar Edward Whitmore, diseñada específicamente para ayudar a mujeres que necesitaban hacer sus hogares más seguros. La ironía no se me escapó, ese dinero que Colin había intentado robar,
ahora ayudaría a otras mujeres a escapar de situaciones como la mía. El proceso de solicitud de la subvención era simple: demuestra que necesitas ayuda para hacer tu casa más segura, y te proporcionaremos hasta $5.000 para sistemas de seguridad, cambios de cerraduras, reparaciones o modificaciones, sin preguntas sobre por qué necesitabas las mejoras, sin juicios sobre tus circunstancias. La primera solicitud provino de una mujer llamada Sara, que necesitaba dinero para instalar cerrojos y cámaras de seguridad después de dejar una relación abusiva. Mientras aprobaba su subvención, sentí algo que no había experimentado en años: la satisfacción de usar el dinero para crear seguridad en lugar de que lo usaran para controlarme. Débora me ayudó a colocar el resto de la herencia en un fideicomiso irrevocable, conmigo como única beneficiaria y fiduciaria. De esta manera, explicó, ningún futuro compañero, cónyuge o acreedor puede tocar estos activos sin tu consentimiento expreso por escrito. Aprendiste una lección costosa sobre la confianza. Asegurémonos de que nunca tengas que aprenderla de nuevo. Mientras firmaba los documentos del fideicomiso, pensé en la carta del abuelo, en su advertencia de tener cuidado con quien confiaba su regalo. Él había sabido algo que yo había sido demasiado ingenua para ver, y ahora su dinero estaría protegido exactamente como él había querido, bajo mi control total, a salvo de cualquiera que pudiera ver signos de dólar en lugar de la nieta a la que amaba incondicionalmente. Por primera vez en 7 años, cada decisión financiera en mi vida era solo mía. 6 meses después de firmar los documentos del fideicomiso, me encontré de pie frente a Whitmore Hardware en Elm Street, con las llaves pesadas en la palma de mi mano, mientras miraba el cartel de cerrado descolorido que había estado colgando en la ventana desde el derrame cerebral del abuelo hace 3 años. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba de mis visitas de infancia, pero los cimientos eran sólidos, justo como todo lo que el abuelo había construido. El olor me golpeó en el momento en que abrí la puerta principal: aserrín, pulimento de metal y ese olor indefinible a trabajo honesto que se había adherido a la ropa del abuelo cada noche cuando regresaba a casa para ayudarme con la tarea. Las motas de polvo bailaban a la luz del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas sucias, y casi podía escuchar el eco de su voz explicando la diferencia entre destornilladores Phillips y planos a clientes que se habían convertido en amigos a lo largo de décadas de proyectos compartidos. No se trata del dinero, Claire, me había dicho en mi cumpleaños número 16, señalando los pasillos llenos de herramientas y ferretería. Se trata de lo que construyes con él. El dinero en una cuenta bancaria es solo números, pero el dinero que ayuda a la gente a crear algo, a arreglar algo, a mejorar sus vidas, eso es lo que importa. De pie en esa tienda vacía, finalmente entendí lo que había estado tratando de enseñarme todos esos años. La renovación tomó 3 meses y una parte significativa de mi herencia, pero ver el espacio transformarse se sintió como presenciar una resurrección. Donde antes había estanterías de tuercas y tornillos, instalamos bancos de trabajo y estaciones de herramientas. La trastienda que había almacenado latas de pintura se convirtió en un aula con pizarras y proyectores. El viejo mostrador de la caja registradora fue reemplazado por un mostrador de recepción donde las mujeres podían inscribirse en cursos de fontanería, electricidad, carpintería y reparación de pequeños motores. El Centro de Formación Profesional para Mujeres Whitmore abrió una nítida mañana de octubre con 12 estudiantes en nuestra primera clase de conceptos básicos de electricidad. Había esperado que quizás se presentaran 6 o 7 mujeres, pero la noticia se había extendido por los refugios para víctimas de violencia doméstica, los centros de empleo y las organizaciones comunitarias más rápido de lo que había previsto. María fue la primera en inscribirse, una madre de 2 hijos de voz suave que había dejado a su marido después de 20 años de matrimonio y necesitaba habilidades que le pagaran lo suficiente para mantener a sus hijos. Nunca antes había sostenido una herramienta eléctrica, pero al final de la primera semana, estaba cableando interruptores de luz con manos firmes y una confianza creciente. Siempre quise aprender estas cosas, me dijo durante una pausa para el café, flexionando los dedos que finalmente estaban libres de anillos de boda. Pero él decía que no era trabajo de mujeres, que me lastimaría y gastaría dinero en herramientas que nunca usaría. Su historia resonó en nuestro centro como un coro que estaba aprendiendo de memoria. Estaba Jennifer, quien descubrió que su marido había estado robando de su cuenta conjunta durante años para financiar deudas de juego. Rebecca, cuyo exnovio controlaba cada aspecto de su vida, incluyendo sus opciones de carrera. Diana, quien se dio cuenta de que la independencia financiera significaba más que solo tener un trabajo, significaba tener habilidades que no podían quitarse.
cada mujer que cruzaba nuestras puertas llevaba su propia versión del mismo despertar que yo había experimentado en la sala de Sandra aquella tarde de domingo, la comprensión de que la confianza había sido utilizada como arma en su contra, que el amor se había confundido con el control, que habían sido sistemáticamente inducidas a dudar de sus propias capacidades y valía. Pero aquí, rodeadas del ruido intencionado de taladros y hojas de sierra, algo mágico sucedía. Voces que habían sido silenciadas comenzaron a hablar sobre ideas de proyectos y preocupaciones de seguridad. Manos que habían sido desalentadas de tocar cualquier cosa importante, aprendieron a medir 2 veces y cortar una. Mujeres a quienes se les había dicho que no eran lo suficientemente inteligentes para manejar las finanzas, calculaban costos de materiales y estimaciones de mano de obra con creciente precisión. Sentí que mi propia fuerza regresaba, mientras observaba cómo surgía la suya. Enseñar una clase básica de fontanería a 8 mujeres a quienes se les había dicho que eran demasiado emocionales o no estaban inclinadas a la mecánica, se convirtió en un recordatorio semanal de que las mentiras que nos habían contado sobre nosotras mismas eran solo eso, mentiras. El segundo centro abrió 18 meses después en un almacén reformado al otro lado de la ciudad, esta vez centrado en la reparación de automóviles y la gestión de pequeñas empresas. Para entonces, María había completado su certificación en electricidad y estaba trabajando para un contratista local, ganando el doble de lo que había ganado en sus trabajos anteriores. Jennifer había iniciado su propio servicio de mantenimiento, y Rebecca llevaba 6 meses en un programa de ingeniería en un colegio comunitario. La mañana en que cortamos la cinta de la nueva instalación, colgué el retrato del abuelo en el taller principal, la misma foto que había estado en el mostrador de su ferretería durante 30 años, mostrándolo como un joven con manos callosas y ojos amables. Varios reporteros habían venido a cubrir la expansión, haciendo preguntas sobre financiación, impacto comunitario y planes futuros. Pero cuando las cámaras dejaron de rodar y la multitud se dispersó, me encontré sola en el taller con su foto, recordando la última conversación que habíamos tenido antes de su derrame cerebral. Él ya estaba preocupado por Colin entonces, mencionando que había notado cómo los ojos de mi marido nunca se encontraban con los suyos durante las cenas familiares, como Colin siempre parecía estar calculando algo detrás de su sonrisa. «Tienes buenos instintos, Claire», había dicho, ajustándose su vieja gorra de béisbol como hacía cuando pensaba seriamente en algo. «No dejes que nadie te convenza de ignorarlos. Y recuerda, la mejor herencia no es el dinero. Es conocer tu propio valor». Un mes después, llegó el correo electrónico del abogado de Colin, una solicitud formal para revisar la división de activos basada en nueva información sobre la adquisición de la herencia. Leyendo entre líneas el lenguaje legal, estaba claro que Colin había pasado el último año buscando cualquier ángulo para impugnar el testamento del abuelo o reclamar alguna parte de lo que nunca le había pertenecido. Reenvié el correo electrónico a Débora con una única respuesta: habla con mi abogada. Su respuesta llegó en 1 hora: ya está resuelto. Algunas personas nunca aprenden. De pie en el taller esa tarde, viendo a nuestra clase más reciente de estudiantes practicar técnicas de soldadura bajo la paciente guía de nuestra instructora, sentí una satisfacción más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado durante 7 años de matrimonio. Estas mujeres no estaban aprendiendo oficios solo para ganar dinero, estaban recuperando partes de sí mismas que habían sido sistemáticamente robadas. Mientras cerraba el centro y me dirigía a casa, a mi pequeño apartamento donde Luna esperaba con su habitual saludo entusiasta, me detuve a mirar el edificio que llevaba el nombre del abuelo. Las ventanas brillaban con una luz cálida, las herramientas colgaban en filas organizadas, y mañana llegarían nuevas estudiantes listas para descubrir de qué eran realmente capaces de construir. Tuviste razón, le susurré a su memoria, llevada por la brisa vespertina. Hice que importara. La herencia me había dado libertad financiera, pero el legado por el que estaba eligiendo vivir, eso era algo que nadie podría quitarme jamás. Si esta historia de justicia y empoderamiento te mantuvo al borde del asiento, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Claire sonrió y dijo: «Qué curioso, yo también traje a alguien», dándole la vuelta por completo al plan de Colin. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.